El poder es una palabra que la mayoría de las personas cree entender, pero muy pocos han tenido que comprobar de que está hecha cuando todo lo demás desaparecen para algunos. El poder es volumen en masa en fuerza visible. El impacto inmediato, que silencia una habitación sin necesidad de explicación. Para otros el poder es velocidad, precisión, la capacidad de terminar algo antes de que el oponente siquiera comprenda que ha comenzado. Y para muchos más, el poder es una ilusión cómoda en dinero, estatus, títulos, reputación, cosas que funcionan hasta que dejan de hacerlo. La historia que sigue no trata de decidir quién ganaría una pelea, no trata de imaginar golpes, knockouts o violencia innecesaria. Esa pregunta es demasiado simple, demasiado superficial para lo que realmente importa aquí. Esta historia trata de algo más incómodo, más profundo, más duradero. Trata de lo que ocurre cuando hombres que han vivido en los límites del poder, hombres que han inspirado miedo, respeto y admiración, se enfrentan a una pregunta que no puede resolverse con fuerza bruta, que es el poder. Cuando la fuerza deja de ser suficiente, a finales del siglo XX, el mundo del combate estaba lleno de certezas aparentes. Las artes marciales, los deportes de contacto y la violencia organizada habían creado jerarquías claras. El más fuerte dominaba, el más rápido sobrevivía, el más agresivo imponía su voluntad. Pero esas certezas solo funcionaban dentro de estructuras conocidas, reglas, rounds, árbitros, expectativas. Fuera de ese marco, el poder comenzaba a comportarse de formas extrañas. Ahí es donde entra esta historia. No en un estadio lleno, no bajo luces cegadoras, no frente a cámaras hambrientas de espectáculo, sino en un espacio privado, contenido, silencioso, un lugar donde los hombres no necesitaban actuar para nadie, donde el ego podía, por una vez, bajar la guardia. En 3 nombres flotan sobre este momento como símbolos de 3 formas distintas de entender el poder. En Mike Tyson, Muhammad Ali, Bruce Lee. En cada uno representa un extremo distinto del mismo concepto, y cada uno llegó a su comprensión del poder, no por teoría, sino por supervivencia. El poder como miedo. Para Mike Tyson, el poder nunca fue una idea abstracta, fue una solución. Desde muy joven, Tyson aprendió que el mundo respondía de manera inmediata a la fuerza, que el miedo cerraba discusiones antes de que comenzaran, que la violencia, cuando se aplicaba sin duda ni retraso, podía borrar obstáculos completos del camino en su entorno. Pensar demasiado era peligroso. Dudar era una invitación al daño. El poder tenía que ser rápido, absoluto y devastador. Y funcionó tan bien que el mundo entero comenzó a definirlo por ello. Oponentes derrotados antes del primer golpe. Miradas que se quebraban en cuerpos que caían. Carreras destruidas en segundos. Tyson no solo ganaba peleas, le robaba a sus rivales la fe en sí mismos, incluso antes de que el combate comenzara. Para él, el poder no era algo que se debatiera, era algo que se demostraba. Pero incluso en ese dominio absoluto, existía una grieta invisible. Una pregunta, que rara vez se pronunciaba en voz alta, pero que comenzaba a aparecer en los silencios. ¿Qué pasa cuando el miedo deja de funcionar? ¿Qué pasa cuando el cuerpo ya no responde igual? ¿Qué queda cuando la fuerza no puede imponerse de inmediato? Pregunta, no lo hacía débil, lo hacía humano. El poder como inteligencia. Muhammad Ali había recorrido un camino distinto. Ali entendió temprano que el poder podía ser engañoso, que la fuerza pura tenía límites claros, que los hombres más grandes, más pesados y más agresivos no siempre ganaban. Ali aprendió a pensar dentro del caos, a moverse cuando otros se tensaban, a hablar cuando otros se enfurecían, a desgastar sin atacar, a sobrevivir sin dominar. En su poder no residía en sus puños, sino en su capacidad para controlar la narrativa emocional de una pelea. Convertía la agresión del oponente en cansancio, el miedo en frustración, la fuerza en error. Ali no negaba el poder físico, simplemente se negaba a depender solo de él. Y esa diferencia le permitió vencer a hombres que, en papel, deberían haberlo destruido. Pero incluso Ali, con toda su experiencia, sabía algo que pocos admiten, muchas de las verdades más profundas
del combate se aprenden por instinto, no por explicación. Se sienten antes de entenderse. Ali vivió esas verdades, pero nunca las sistematizó hasta que escuchó a alguien que sí lo había hecho. En El poder sin forma, Bruce Lee nunca encajó en la definición tradicional de poder. No era grande, no intimidaba por presencia física, no imponía silencio al entrar en una habitación uní. Sin embargo, cuando hablaba, la gente escuchaba a Bruce Lee, representaba algo inquietante. La idea de que el poder no tiene una sola forma, que puede ser invisible, que puede ser silencioso, que puede existir incluso cuando el cuerpo no impone respeto inmediato. Bruce no rechazaba la fuerza, la entendían, pero se negaba a convertirla en identidad para él. El problema no era el poder en sí, sino la dependencia de una sola expresión de él. Lo rigid, la creencia de que una herramienta puede resolver todos los problemas. En Bruce veía el combate como un sistema vivo, cambiante, impredecible, un entorno donde las reglas colapsan y solo sobreviven quienes pueden adaptarse en tiempo real, donde pensar claramente bajo presión importa más que golpear fuerte, donde ver importa más que atacar, donde la calma es más peligrosa que la furia. Su filosofía no nacía de la debilidad, sino de la observación brutalmente honesta de la realidad. El encuentro que no buscaba ganadores Kyondo. Estos tres mundos coincidieron, aunque fuera de forma conceptual, no lo hicieron para competir. No hubo desafíos, no hubo demostraciones de ego, no hubo necesidad de probar superioridad. Lo que ocurrió fue más raro curiosidad. La curiosidad de alguien que ha llegado muy lejos, confiando en una sola forma de poder, y empieza a preguntarse si eso será suficiente para siempre. La curiosidad de alguien que ha sobrevivido al caos y reconoce una verdad familiar expresada con un lenguaje distinto. La curiosidad de alguien que entiende que el verdadero enemigo no es otro hombre, sino la ilusión de certeza. En esta historia, no es sobre quién ganaría una pelea imposible. Es sobre lo que ocurre cuando los mejores dejan de fingir que ya lo saben todo. Porque el poder más peligroso no es el que destruye cuerpos, es el que expande la forma en que piensas, y ese tipo de poder no envejece, no se oxida. No depende de él. Músculo solo exige una cosa: honestidad absoluta frente a la realidad. El poder es más peligroso cuando deja de ser una herramienta y se convierte en una identidad. Para Mike Tyson, esa transformación no ocurrió de forma gradual. Ocurrió temprano, demasiado temprano, antes de que pudiera entender lo que significaba ser algo más que fuerte. Tyson no creció en un mundo donde la reflexión ofreciera protección. Creció en un entorno donde la vulnerabilidad era castigada sin piedad, donde la duda invitaba a la violencia, donde el miedo no era una emoción abstracta, sino una presencia constante que respiraba detrás de cada esquina. En ese mundo, el poder físico no era una opción, era una necesidad. La violencia como lenguaje antes de ser campeón. Antes de ser leyenda, antes de ser temido, Mike Tyson fue un niño que aprendió una lección brutal. El mundo escucha solo cuando teme a las calles, no respetan la intención. Respetan el potencial, no respetan la bondad. Respetan la capacidad de causar daño inmediato. Tyson entendió eso con una claridad aterradora, y cuando encontró en el boxeo una forma estructurada de expresar esa violencia, no la cuestionó, la perfeccionó. Cada golpe que lanzaba no era solo técnica, era memoria, era supervivencia condensada en movimiento. No golpeaba para ganar puntos, golpeaba para terminar conversaciones. Y funcionaban. Funcionó tan bien que la violencia dejó de ser un medio y se convirtió en su firma, en el miedo como arma. El verdadero poder de Tyson no estaba solo en sus puños, estaba en el efecto psicológico que producía. Antes del primer golpe, oponentes que ya estaban derrotados en la caminata hacia el ring, que evitaban contacto visual, cuerpos tensos, respiraciones erráticas. Tyson no necesitaba empezar la pelea para ganarla. El miedo hacía el trabajo por él. Pero el miedo tiene una naturaleza inestable, funciona mientras se mantiene intacto, se desmorona cuando encuentra resistencia. Y aunque pocos pudieron resistirlo, la pregunta permanecía latente. Incluso si nadie se atrevía a formularla en voz alta,
¿Qué pasa cuando alguien no teme? La jaula invisible cuando el poder define quién eres. Te encierra. Ann Tyson se convirtió en un prisionero de su propia imagen. No podía mostrarse vulnerable. Ann no podía dudar. No podía evolucionar sin que el mundo interpretara eso como debilidad. Ann, la expectativa, era clara. Ann ser devastador, Ann ser imparable. Ser el monstruo. Ann y los monstruos no reflexionan, no adaptan, no cuestionan. Ann solo avanzan. Ann, pero el combate real, el combate fuera del ring, no siempre permite avanzar en línea recta. A veces exige pausa, a veces exige retroceso, a veces exige ver lo que no quieres ver. En la pregunta que rompe el molde cuando Mike Tyson se encontró frente a la idea que representaba Bruce Lee. No lo hizo desde el desprecio, lo hizo desde la inquietud en Bruce. No encajaba en su lógica del mundo, no imponía miedo. No dependía de tamaño, no gritaba poder. Y aún así, los hombres que sabían pelear hablaban de él con respeto genuino. Eso era lo que perturbaba a Tyson. Si el poder absoluto era suficiente, Bruce Lee no debería importar. Y sin embargo importaba. Ann Tyson no preguntó para desafiar, preguntó para entender. Ann, porque en el fondo, incluso el hombre más temido intuye, cuando su herramienta principal tiene fecha de caducidad. Ann, la honestidad brutal. Grandeza no siempre nace de la confianza ciega, a veces nace del miedo a quedarse sin respuestas. Ann Tyson estaba en la cima, pero algo en su interior sabía que la cima no es un lugar estable, sabía que los cuerpos cambian, que la velocidad disminuye, que el miedo se acostumbra. Ann. Y cuando eso ocurre, ¿qué queda? Esa fue la pregunta real detrás de sus palabras. No una provocación, no una comparación, una búsqueda en una grieta, en la armadura. En el silencio, antes del cambio, antes de escuchar respuestas. Tyson tuvo que aceptar algo difícil, que quizás el poder que lo había llevado tan lejos no era suficiente para llevarlo más allá. Eso no disminuye su grandeza, la revela. Porque solo quienes han dependido completamente de una sola fuerza comprenden el terror de imaginar un mundo donde esa fuerza ya no basta. Es en ese espacio, entre lo que somos y lo que tememos perder, donde comienzan las verdaderas transformaciones. Hay hombres que dominan un sistema, y hay hombres que lo rompen. Ann. Bruce Lee pertenecía al segundo tipo, no porque quisiera destruir tradiciones, sino porque entendía algo que pocos aceptan. En las tradiciones, cuando dejan de evolucionar, se convierten en jaulas. Ann. Bruce no buscaba poder en el sentido común de la palabra. No buscaba imponerse, no buscaba intimidar, no buscaba reconocimiento. Ann buscaba claridad, y la claridad es peligrosa, porque expone las mentiras cómodas que sostienen el ego humano. El problema, con las respuestas simples desde joven. Bruce Lee entendió que el mundo del combate estaba lleno de afirmaciones absolutas. Este estilo es superior. Esta técnica lo vence todo. Ann. El tamaño decide. Ann. La fuerza manda. Cada frase ofrecía seguridad. Cada frase prometía controla, y cada una, para Bruce, era incompleta. Ann, no porque fueran falsas en todos los contextos, sino porque pretendían ser universales. Ann. Bruce rechazaba lo universal cuando ignoraba la realidad cambiante, la obsesión por la verdad, no por la victoria. Bruce no entrenaba para ganar peleas, entrenaba para entender el movimiento humano. En eso lo separaba de la mayoría. Mientras otros perfeccionaban rutinas, él observaba reacciones. Mientras otros repetían formas, él estudiaba errores. Mientras otros defendían estilos, él desmontaba conceptos. No se preguntaba, ¿qué funciona según mi escuela? Se preguntaba, ¿qué funciona cuando todo se rompe? Ese tipo de pregunta no te hace popular, te hace incómodo en el cuerpo como sistema, no como arma. Para Bruce Lee, el cuerpo no era un arma que se blandía con furia, era un sistema que debía comprenderse con precisión, estructura en equilibrio, en respiración, en tiempo, en espacio. Estos no eran conceptos abstractos para él, eran variables vivas. En Bruce entendía que la fuerza sin estructura se dispersa, que la velocidad sin control se desperdicia, que la agresión sin dirección se vuelve predecible. Por eso su poder parecía invisible. No porque fuera débil, sino porque no anunciaba su presencia. En la calma,
como ventaja absoluta en combate. La mayoría pierde antes de ser tocada, pierde cuando la emoción secuestra la percepción, pierde cuando el miedo acelera la respiración, pierde cuando el deseo de imponer se vuelve urgente. Ambrose entrenó obsesivamente para eliminar esa urgencia. No reaccionar, responder. No resistir fuerza. A redirigir. Intención. A no demostrar poder. Y Joser Control. Esa calma no era pasividad. Era dominio interno en el Jeet Kune Do. No era un estilo. Uno de los errores más comunes es pensar que Bruce Lee creó otro sistema más. No lo hizo. El Jeet Kune Do no era una colección de técnicas, era una advertencia. Una advertencia contra el apego en Bruce. Lo describía como usar ningún camino como camino, y no tener forma como forma. Eso confundía a muchos, y molestaba a otros porque implica que nada te pertenece, ni tus victorias, ni tus técnicas, ni tu identidad. Todo debe estar dispuesto a ser abandonado si deja de servir en el poder como consecuencia, no como objetivo. Aquí es donde Bruce difería radicalmente de figuras como Tyson. Para Tyson, el poder era el punto de partida. Para Bruce, era el resultado. No entrenaba para ser poderoso, entrenaba para ser consciente, y la conciencia, cuando es profunda, produce poder de manera natural, un poder silencioso, económico en preciso, un poder que no se agota rápidamente, porque no lucha contra la realidad, porque los gigantes lo escuchaban. Bruce no imponía respeto, lo generaba. Los hombres grandes, fuertes, dominantes, sentían algo extraño cerca de él, el no desafío, algo peor, en la sensación de que él veía cosas que ellos no han. Y cuando alguien ve lo que tú no ves, tu fuerza pierde valor relativo. Bruce no invalidaba la fuerza, la contextualizaba. Y eso es intolerable para quienes construyeron su identidad sobre ella. La incomodidad de la verdad. Bruce sabía que su enfoque no era popular. Sabía que muchos preferían certezas simples a verdades complejas, pero no estaba interesado en complacer. Prefería ser honesto. Y la honestidad, en mundos basados en jerarquía, siempre se percibe como amenaza. El punto de contacto con Tyson. Cuando Mike Tyson planteó su pregunta sobre el poder, Bruce no escuchó arrogancia, escuchó honestidad. Escuchó a un hombre que había dominado una dimensión del combate y sospechaba que existían otras. Por eso, Bruce no rechazó el poder. No lo minimizó. No lo ridiculizó. Lo reposicionó. Porque negar el poder es tan ingenuo como adorarlo. La preparación para la respuesta. Bruce sabía que su respuesta no podía ser simple. Sí sería una mentira. No sería incompleto. La verdad siempre vive en el espacio incómodo, entre extremos. Y Bruce estaba dispuesto a habitar ese espacio, incluso si otros no lo estaban.